You also documented También documentaste muchos crímenes cometidos por Estados Unidos e Israel, incluido uno de los más reveladores. En mi opinión, el más revelador fue la destrucción total por parte de Israel de la sinagoga Rafina, en Teherán, una de las principales sinagogas activas de la ciudad. No llegué a visitarla, pero pasé por delante de ella cuando iba a entrevistar a Hamein Samea, el miembro judío del Parlamento iraní, el Majlis. Veamos tu informe. in Iran's Majlis. Let's take a look at your report. La mayoría de la gente no tiene ni idea de que hay sinagogas en Irán. Pero ¿sabes quién sí lo sabe? Israel. Ellos fueron quienes lanzaron el ataque con misiles que destruyó por completo la sinagoga que tengo justo detrás, hace apenas un par de semanas durante la Pascua judía. De hecho, como puedes ver, toda la sinagoga quedó totalmente arrasada. Israel lo atribuyó, entre comillas, a daños colaterales, pero en realidad, Israel tiene una larga historia de ataques contra sinagogas. A principios de los años 50, atacaron varias sinagogas en Irak como parte de una operación de inteligencia israelí destinada a presionar a la comunidad judía local para que emigrara a Israel. Y funcionó. Así que, beyond their wildest imaginations, over 90% of the local Jewish population decided to move. Perhaps that is exactly what's at play today with the Israeli government's decision to carry out these strikes here. Iran, to this day, has the second largest Jewish population in the Middle East after Israel. There's very little doubt that Israel would like for that to change. Most people. So you're Estás sugiriendo que Israel hizo esto deliberadamente para provocar el éxodo total de la población judía de Irán. Esa sería también mi conclusión, teniendo en cuenta la historia de Israel. Pero, ¿hablaste con algún iraní que también lo viera de esa manera? creo que la mayoría de los iraníes que conocen las tácticas de Israel lo ven así. Yo mismo pude visitar una sinagoga y, como tú, comprobar que los iraníes judíos pueden participar libremente en su vida espiritual, sin ningún tipo de coerción, incluso en tiempos de guerra. Así que bueno, tú probablemente puedas hablar de esto con más detalle, sobre cómo es la vida judía en Irán. Pero mi impresión, después de visitar otra sinagoga en Teherán, fue que, a pesar de los ataques israelíes contra ese centro de vida judía, para la mayoría de los judíos en Irán, la vida sigue. No se dejan doblegar, siguen con su día a día y continúan practicando su fe en libertad. Para gran disgusto, al parecer, del gobierno israelí. Así que bueno, sin haber profundizado demasiado, ni haber rezado con ellos como tú hiciste, pero al interactuar con ellos me dio la impresión de que, ya sabes, todo era más o menos normal allí, tan normal como puede ser en tiempos de guerra. Y la verdad, eso me impresionó. No lo había visto antes, y sinceramente sorprende. Sorprende incluso cuando sabes que existe, en una sinagoga, y ver todos los elementos del culto judío desarrollándose allí. Y la lectura de los rollos de la Torá, ese momento sagrado que compartieron con nosotros, fue realmente impresionante. Sí, o sea, lo que estás mostrando ahí es la guerra sionista contra el judaísmo en todo el mundo musulmán, o en los países de mayoría musulmana. Es la guerra religiosa que está librando Israel. Y el sionismo tiene una larga historia de ataques contra los propios judíos. No creo que eso sea muy conocido. Más tarde vamos a hablar de este escándalo en el Reino Unido, por un hombre con problemas mentales, que apuñaló a 2 judíos, pero también a su compañero de piso musulmán. Y nadie menciona que también apuñaló a su compañero musulmán en Londres. Y todo esto ha provocado una especie de colapso nacional. Están aprobando nuevas leyes bajo el liderazgo de Keir Starmer para prohibir, para criminalizar expresiones como globalizar la intifada. No sé si decir eso hará que el directo se desmonetice
o lo prohíban en el Reino Unido, pero casi no hubo cobertura en Occidente del bombardeo de la sinagoga de Rafina. Y muy poca gente en Occidente conoce la larga historia de ataques sionistas contra judíos. El peor ataque, nadie conoce el peor ataque, o uno de los peores, fue el bombardeo del Patria en el puerto de Haifa. En el puerto de Haifa, en 1940, la Haganá sionista, que luego se convirtió en las Fuerzas de Defensa de Israel, bombardeó un barco lleno con 1.500 refugiados judíos que huían de la Europa de la Segunda Guerra Mundial para evitar la exterminación, y mataron a 250 de ellos. Y culparon a los británicos. Con el objetivo de presionar a los británicos para que retiraran su política del Libro Blanco, que limitaba la inmigración judía, porque decían que la colonización era lo que estaba generando el conflicto en la Palestina del mandato, intentaban expulsar a la población palestina autóctona. Y el crimen resultó ser una operación de la Haganá, una operación de bandera falsa que intentaron atribuir a los británicos para forzar un cambio en su política. Murieron 250 personas judías y todas están registradas. Si entras en la página web del Museo Conmemorativo del Holocausto, aparecen allí como víctimas del Holocausto. Increíble, la verdad. Así que me pareció algo muy significativo. Y el hecho de que mencionaras los atentados contra objetivos judíos en Bagdad, llevados a cabo por el mismo movimiento sionista clandestino, por el mismo movimiento sionista, en realidad ya era Israel en ese momento. Sí. Sí, bueno, y todo esto ocurre con las formaciones previas a Israel, no solo la Haganá, también el Irgun. Todos esos grupos judíos considerados terroristas atacaban no solo objetivos judíos, sino también británicos, tanto civiles como gubernamentales. La Operación Susana, no solo en Irak, sino también en Egipto, tenía como objetivo instituciones e instalaciones estadounidenses. En realidad, atacaban a cualquiera que consideraran un obstáculo para la creación de un Estado sionista. Y fueron recompensados por esos terribles atentados con la creación de Israel, con el nacimiento de una nación sionista. En lugar de ser castigados, acabaron convirtiéndose en los primeros ministros y dirigentes de ese Estado que, según ellos, habían fundado mediante el terrorismo. Es un buen punto, la verdad. El atentado contra el Hotel King David, otro ataque terrorista mortal contra los británicos. ¿Tú crees que Keir Starmer actúa movido por entusiasmo mientras se inclina ante el movimiento sionista y ante Israel? Ahora mismo no. Actúa desde el miedo, con el atentado del King David rondando en el fondo.